Bueno, amigos de Mundo Maldini, esta es la mítica Plaza del Zócalo, o Plaza de la Constitución en Ciudad de México. Hemos subido aquí a un sitio que nos han dejado para poder grabar esto. Es la segunda plaza más grande del mundo detrás de la plaza de Tiananmen en China, y la verdad que es espectacular. Todo lo que es esta zona aquí en Ciudad de México, esta zona céntrica, es absolutamente espectacular. Y llegando a este sitio, llegando a esta zona tan emblemática de la Ciudad de México, vemos la bandera mexicana gigantesca, aunque no hay mucho viento y no se ondea mucho, pero es espectacular. Creo que es el momento de hacer un vídeo que tenía pensado hacer, de cuál es el mejor jugador mexicano de la historia. Yo creo que no hay mejor sitio que este para pensar cuál es el mejor jugador mexicano de la historia. Y voy a decidir entre dos, entre Rafa Márquez y Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, con el que comenté el Mundial del 2010, por cierto, y Rafa Márquez. Quiero hablar de los dos y quiero elegir para mí cuál es el gran jugador mexicano de la historia, teniendo en cuenta, amigos de Mundo Maldini, que los dos son jugadores enormes, gigantes, tremendos, espectaculares. Pero hay que elegir, así que quiero saber vuestra opinión. Así que bueno, aquí abandonando la bandera de México, aquí tenemos el banderón mexicano y vamos a ello, ¿no? Venga, vamos allá. Bueno, pues esto es una cosa que hace siempre Jude Bellingham, amigos de Mundo Maldini, y aquí lo tenemos muy cerquita, ¿eh? Se pone a mirar ahí, tranquilamente, arriba, tal, aquí, justo detrás, para que este es la cámara que nos va a enfocar, ¿no? Para Gnabry, Joshua Kimmich, uno de mis jugadores preferidos. No tengo ningún reparo en reconocerlo, que Joshua Kimmich, este jugador que está saliendo aquí a la inspección en el campo. A ver si saluda a alguno del Barça. Va a haber alguna curiosidad. Está por ahí Pablo Torre también. Bueno, ahora vendrán más y aquí están los jugadores inspeccionando. Uno de los clásicos de la Champions es que muchas veces tenemos que tener cuidado para que no nos enchufe el riego. Bueno, amigos de Mundo Maldini, ya digo que no hay mejor sitio que esta Plaza de la Constitución aquí en Ciudad de México, que nuestro gran cámara Luis también va a enseñar algunas cosas, la verdad que es una maravilla. ¿Cuál es el mejor jugador mexicano de la historia? Tengo que decir, por supuesto, que hay jugadores emblemáticos como Jorge Campos, como Cuauhtémoc Blanco, que han hecho mucho por el fútbol mexicano, pero yo, sinceramente, después de mucho pensarlo, tengo que hacer este vídeo entre dos. Yo creo que solo hay dos jugadores que pueden competir de verdad, o sea, no hay un tercero, sinceramente, por ser el mejor jugador de la historia de México. Uno es Hugo Sánchez y el otro es Rafa Márquez. Rafa Márquez y Hugo Sánchez. Vamos a hablar de los dos. Hugo Sánchez es bastante amigo, tengo una gran relación con él. De hecho, comenté con él el Mundial del 2010 en Sudáfrica. Luego os voy a contar una anécdota que os va a hacer mucha gracia también con el gran Hugo Sánchez. Pero a ver, yo creo que Hugo Sánchez fue el primer gran jugador mexicano que hizo carrera de verdad en el exterior, carrera grande de verdad. Él llega al Atlético de Madrid, allí gana una copa y luego de repente, por supuesto, llega al Real Madrid para convertirse pues, en un emblema del Real Madrid. Claro, del Real Madrid se habla mucho de la Quinta del Buitre, y es cierto que la Quinta del Buitre es lo que más ha pasado a la historia en el Real Madrid, pero había un jugador como Hugo Sánchez que sé que las enchufaba. Aquella temporada en la que marcó todos los goles al primer toque, una cosa increíble. 5 pichichis de máximo goleador de la Liga Española para Hugo Sánchez, 4 pichichis seguidos de la Liga Española para Hugo Sánchez. Es el único no europeo o sudamericano en ganar la Bota de Oro, es decir, nadie que no sea europeo o sudamericano ha ganado la Bota de Oro, salvo Hugo Sánchez, máximo goleador europeo. 517 goles en casi 900 partidos, y jugó 3 Copas del Mundo Hugo Sánchez. Jugó 3 Copas del Mundo y curiosamente, y esto no es culpa de Hugo Sánchez, lógicamente, México entonces tenía muchas dificultades para clasificarse. Jugó la del 78, la del 86 y la del 94. Creo que solo Carvajal, el mexicano, su compatriota, ha jugado 3 mundiales salteados, digamos, ¿no? Pues eso es lo que ha hecho, que no sean consecutivos, eso es lo que ha hecho Hugo Sánchez, 78 en Argentina, 86 en México, aquí en su país, ese histórico partido contra Alemania con empate a 0, con Javier Aguirre en el dentro del campo. Mañana vamos a estar con Javier Aguirre y vais a tener varios vídeos con Javier Aguirre, uno analizando la selección mexicana actual, que viene a ganar la Nations League de CONCACAF, y otro hablando de su carrera, quedo mañana con él, y vamos a tener muchas más sorpresas aquí estos días que paso por Ciudad de México. Luego estaré en Guadalajara y estaré en Monterrey. Pero insisto, a ver, es una locura lo que ha hecho Hugo Sánchez en el Real Madrid y en el fútbol europeo, es evidente. 5 ligas españolas, 2 Copas del Rey, una con el Real Madrid y otra con el Atlético de Madrid. Estuvo 4 temporadas en el Atlético de Madrid, 7 en el Real Madrid.
y es un auténtico emblema del fútbol mexicano. Yo creo que al final los delanteros lucen más, y como lucen más, luego os voy a contar, antes del veredicto final os voy a contar la anécdota que os va a gustar, y como lucen más los delanteros, pues lógicamente se habla mucho de Hugo Sánchez y es una trayectoria inmensa, pero no debemos olvidar para nada la trayectoria de Rafa Márquez. Rafa Márquez es el único, solo hay 3 jugadores en la historia del fútbol que han jugado 5 mundiales. Carvajal, el portero mexicano, Lothar Matthäus, el alemán, y Rafa Márquez. 5 Copas del Mundo para Rafa Márquez. Solo hay 3 jugadores en la historia que lo han hecho. De hecho, siendo defensa, marcó en 3 de los mundiales. Es decir, en 3 de los 5 mundiales que juega, marca gol Rafa Márquez. Que, bueno, todos recordaréis el gol del Mundial 2010, ese partido inaugural, Sudáfrica-México, acaba marcando el gol del empate, pero ya lo he marcado en 2 mundiales más. Bueno, ya sabéis que juega Mundial 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018. 5 mundiales y marca en 3. Ha jugado 19 partidos en Copa del Mundo, Rafa Márquez, una marca espectacular. 19 partidos en Copa del Mundo, siendo un auténtico emblema de la selección mexicana, generación tras generación, entrenador tras entrenador. Con todos ha sido un emblema de la selección mexicana. En su carrera ha ganado 7 ligas. Y desde luego lo más importante a nivel de clubes, aparte de lo que hizo en Atlas, etcétera, en el Mónaco también, es las 2 Champions. Pero con Rafa Márquez, lógicamente, hay que hablar de los clubes, sobre todo de uno. Rafa Márquez, si Hugo Sánchez no fue capaz de ganar la Copa de Europa, nunca la pudo ganar. Es verdad que ganó 2 Copas de la UEFA, pero nunca pudo ganar la Copa de Europa. Rafa Márquez ganó 2 Champions con el Barça, con un Barça tremendo, con un Barça espectacular, con un Barça el mejor de la historia en muchos momentos también. Ganó en 2006 la Champions, siendo titular en la final contra el Arsenal. Recuerdo perfectamente aquel partido, estuve yo en París en aquel partido. Si no recuerdo mal, marcaron Eto'o y Belletti, aquellos 2 goles. Belletti, que es el único gol que ha marcado con el Barça, y marcó en esa final de Champions que le dio el triunfo. Y luego la final de 2009, en la que él no pudo jugar porque estaba lesionado, pero aquel Barça por supuesto, de los Messi, etcétera, ¿no? Siendo un emblema del Barça, de uno de los mejores equipos de la historia en aquel momento, siendo un auténtico emblema. También es verdad que el Madrid de la Quinta del Buitre era uno de los mejores equipos de la historia. Pero bueno, ganan 4 ligas en España, y los 5 mundiales pesan mucho, amigos del Mundo Madrid. Es que los 5 mundiales pesan mucho. Y luego gana 7 ligas en su carrera. Él llega al fútbol europeo para jugar en el Mónaco y ya rápidamente pasa al Barça. Yo de Márquez admiro su capacidad para seguir siendo el líder de la selección mexicana en 5 mundiales distintos. Eso es algo muy difícil de hacer, amigos del Mundo Madrid. Hoy trabajando con Javier Aguirre en la selección absoluta de México. Están muy parejos, están muy parejos, pero toca decidir. Antes de decidir os voy a decir la anécdota con Hugo Sánchez. Mundial de Sudáfrica 2010, partido México-Francia. México le gana a Francia en ese mundial, creo que fue 2-0 si no me equivoco, y estábamos comentando el partido Hugo Sánchez y yo para España, ¿no? para 4, para Telecinco. Estábamos en abierto, ¿no? En aquel partido. Y claro, había como 35.000 mexicanos. Lo que veis aquí es un juego de niños comparado con lo que había allí aquel día en Sudáfrica. Gana México 2-0 y salimos del estadio y había, pues eso, 30.000 mexicanos enloquecidos, absolutamente enloquecidos fuera del estadio. Y hacía frío, hacía mucho frío, porque llevábamos unas chaquetas con capucha. Ayer en invierno con capucha. Y yo le dije, mira, Hugo, ha ganado México a Francia, aquí hay 30.000 mexicanos, si te reconocen no salimos de aquí. No salimos vivos. Por lo menos tú, pues yo en ese momento me caquearé, pero tú te van a matar de amor, le decía, te van a matar de amor, le decía. Así que la única forma de salir de aquí es camuflarte, tío, te tienes que camuflar. Entonces le agarré a Hugo, de aquí del brazo, le puse la capucha, que solo se le veían los ojitos así, y con él caminando entre una masa ingente de mexicanos enloquecidos que no podían ni imaginarse que el que tenía a mi lado era uno de los grandes ídolos de la historia del fútbol de su país. Si alguien le reconoce no salimos de allí, pero afortunadamente nadie le reconoció y salimos por allí, salimos de pasito a pasito y con él le llevé, imaginaos la escena, él parecía un gremlin, solo se le veía los ojitos, y parecía una procesión, él y yo, una procesión de 2, hasta que ya nos alejamos de la zona, nos metimos en el coche y ahí le dejé que se quitara la capucha. Anécdotas con Hugo Sánchez, lo pasé muy bien aquel mundial. Bueno, pues dicho esto, tengo que elegir ligerísimamente mejor futbolista mexicano de la historia a Rafa Márquez. Mi amigo Hugo lo va a ver y se va a enfadar conmigo, pero ligerísimamente, es que 5 mundiales, solo ha habido 3 jugadores en la historia que lo han hecho. Y es verdad que Hugo lo podía haber hecho, pero no se clasificó en México para varios mundiales. Yo creo que seguramente llama mucho más la atención la carrera de Hugo Sánchez haciendo tantos goles en el Real Madrid espectaculares.
pero 5 Champions son 5 Champions. Al final luce más un delantero que un defensa, pero son 5 Champions, marcando en 3 de ellos y siendo pieza clave de uno de los grandes Barça de la historia, ganando 5 mundiales, perdón, ganando 2 Ligas de Campeones. Así que ligerísimamente, sería un 51-49, pero ligerísimamente, aquí dice mucho lo de ahorita, me quedo con Rafa Márquez como mejor jugador mexicano de la historia. Hace poco pensaba que era Hugo Sánchez, lo digo, no sé si lo he dicho en algún vídeo, hace poco pensaba que era Hugo Sánchez, pero repasando la trayectoria en profundidad, este vídeo lo he preparado en profundidad, me tengo que quedar ligeramente con Rafa Márquez. Esto es lo que creo, amigos de Mundo Maldini, quiero vuestra opinión y vamos a seguir aquí haciendo mucho, gracias a los amigos mexicanos, que seguro que hay muchos que están viendo este vídeo, muchos no estáis de acuerdo, muchos madridistas que me van a dar palos por esto, pero bueno, no pasa nada, para eso estamos, desde la plaza maravillosa del Zócalo, como le llaman aquí. Un abrazo, chicos, vamos a hacer cosas muy grandes aquí, en México. Chao, 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 chao.